Esto no es un almacén. Era una máquina para convertir la vida de las personas en dinero. Dentro de los almacenes de Canadá en Auschwitz, todo se clasificaba: efectivo, joyas, dientes de oro, arte, ropa. En toda la Europa ocupada, la misma historia: confiscaciones, cambios forzosos y gravámenes de ocupación. El Reichsbank lo fundía, lo contaba y lo monetizaba. Cambiaba oro y divisas robadas por petróleo, metales, motores, pagando las facturas de una guerra moderna. Sumado en dólares de hoy, aproximadamente 180.000 millones. En este documental seguimos la tubería, de Canadá al Reichsbank y de ahí al frente, y mostramos las pruebas. Agosto de 1944. Un transporte de prisioneros llega a Auschwitz-Birkenau. En cuestión de minutos, las familias son desgarradas en la rampa de selección. Pero esa noche ocurre algo más. Algo que transforma la tragedia personal en robo a escala industrial. Los guardias de las SS catalogan meticulosamente cada posesión: alianzas, gafas, zapatos de niños, dientes de oro arrancados de cadáveres aún calientes. Estos objetos no desaparecen en el caos. Entran en un sistema tan eficiente, tan organizado, que canalizará hacia la maquinaria de guerra nazi un valor estimado de 180.000 millones de dólares a precios actuales. No era saqueo al azar. Era guerra económica ejecutada con la misma precisión que una operación militar. Los nazis llamaron Canadá, a una sección de su dispositivo de expolio, por la tierra de la abundancia, donde las riquezas parecían infinitas. Pero Canadá no era un lugar de esperanza. Era una instalación de clasificación donde los prisioneros procesaban las pertenencias de los condenados, convirtiendo alianzas en balas, maletas en salarios y los últimos restos de comunidades destruidas en financiación para su propia aniquilación. ¿Cómo se convirtieron las pertenencias personales en activos del Estado? ¿Cómo terminó el oro robado a los moribundos en bóvedas suizas, blanqueado y legitimado? ¿Y cuánto de ese dinero manchado de sangre financió la misma guerra que se cobró 50 millones de vidas? Esta noche seguimos el recorrido de la riqueza saqueada desde las cámaras de gas de Auschwitz a las casas de banca de Zúrich, de las bóvedas del Reichsbank en Berlín a los campos de batalla donde los soldados nazis gastaban dinero extraído de las bocas de sus víctimas. Esta es la historia del robo más sistemático de la historia, y la verdad incómoda sobre quién se benefició del genocidio. La infraestructura para el expolio masivo no apareció de la noche a la mañana. Evolucionó a través de un brutal ensayo y error, mucho antes de que llegaran los primeros transportes a los centros de exterminio. Los cimientos se colocaron en 1938 durante la Kristallnacht, cuando turbas nazis destruyeron negocios judíos en Alemania y Austria. Pero la violencia tenía un propósito secundario. Mientras ardían las sinagogas, los burócratas ya diseñaban la tramitación que legalizaría el robo a una escala sin precedentes. El mecanismo legal era engañosamente simple. Una serie de decretos despojó a los judíos de todo derecho de propiedad. El impuesto de fuga del Reich, pensado inicialmente para impedir la salida de capitales, se convirtió en un arma para confiscar la riqueza de quienes huían de la persecución. Las empresas de propiedad judía fueron arianizadas, transferidas a propietarios no judíos por una fracción de su valor, con los ingresos fluyendo a las arcas del Estado. Se congelaron cuentas bancarias y luego se vaciaron. Se incautaron inmuebles. Se anularon pólizas de seguro. Para 1939, los judíos alemanes habían sido despojados de un patrimonio estimado en 9.000 millones de Reichsmarks, unos 40.000 millones de dólares actuales. Pero aquello fue solo el preludio. La verdadera magnitud del expolio emergió con la puesta en marcha de la solución final, decidida en la conferencia de Wannsee
en enero de 1942. El acta de la reunión estremece por su precisión burocrática. Describe la logística del asesinato masivo con el desapego de una fusión empresarial. Y enterrado entre esos detalles administrativos había un cálculo económico. 11 millones de judíos en Europa representaban no solo una raza a eliminar, sino una base de activos a liquidar. Las SS, bajo Heinrich Himmler, asumieron la responsabilidad principal de lo que llamaban la utilización de bienes incautados. No se encargó a delincuentes comunes. La operación exigía organización minuciosa, registro detallado y secreto absoluto sobre el origen de la riqueza. La Oficina Principal Económica y Administrativa, la SS-VHA, creó un departamento entero, el Departamento D, específicamente para gestionar la explotación económica de los prisioneros de los campos de concentración y de sus pertenencias. En Auschwitz-Birkenau, el sistema alcanzó su forma más depurada. El campo no era solo un centro de exterminio, era una planta de proceso donde se reducía a los seres humanos a sus componentes de valor económico. Quienes eran seleccionados para la muerte inmediata aportaban sus posesiones. Quienes eran seleccionados para el trabajo aportaban su fuerza hasta morir. Nada se desperdiciaba. Incluso las cenizas de los crematorios se usaban como abono y relleno de carreteras. Los nazis habían industrializado la muerte y en paralelo el robo a una escala igual de masiva. Lo que lo hizo posible no fue solo la ideología nazi. Requirió la participación complaciente de miles de burócratas, contables y banqueros corrientes que transformaron el asesinato en dinero. Los trenes llegaban de día y de noche. Vagones de ganado abarrotados de familias a las que se había dicho que serían reasentadas en campos de trabajo en el este. Traían lo que podían cargar, las últimas pertenencias de comunidades enteras. Maletas cuidadosamente etiquetadas con nombres y direcciones, comida envuelta para el viaje, fotografías familiares, juguetes infantiles, libros de oración y cualquier joya o moneda que hubieran logrado ocultar a confiscaciones previas. Creían que las necesitarían en su nueva vida. Se equivocaban. En la rampa de selección de Auschwitz-Birkenau, médicos de las SS decidían quién viviría temporalmente y quién moriría de inmediato. Pero ya había otra selección en marcha. Los guardias de las SS ordenaban a los prisioneros dejar su equipaje en el andén. Lo recogeréis después de las duchas, les decían. Era la última vez que verían algo suyo. En cuestión de horas, la mayoría estaría muerta. Sus pertenencias entrarían en Canadá. Canadá eran 30 barracones situados entre el campo principal de Auschwitz y Birkenau. El nombre se lo dieron los prisioneros, que lo veían como una tierra de riqueza inimaginable. Almacenes apilados hasta el techo con maletas, bultos y cajas. En su apogeo, trabajaron allí aproximadamente 2.000 prisioneros, clasificando las pertenencias de los condenados. Era un trabajo lúgubre y surrealista. Prisioneros judíos procesaban las últimas posesiones de otros prisioneros judíos, muchos de sus mismas comunidades, a veces de sus propias familias. La clasificación era metódica. Todo se categorizaba e inventariaba. La ropa se separaba por tipo y calidad. Trajes de hombre por un lado, vestidos de mujer por otro, ropa de niños en un tercero. Los zapatos se ordenaban por tallas. Se recogían miles de gafas. Cepillos, peines, maquinillas, tijeras. Cada objeto cotidiano se registraba. Los prisioneros revisaban cada costura, cada forro, cada bolsillo oculto en busca de valores. Encontraban moneda de toda Europa, joyas cosidas en los forros de abrigos, diamantes escondidos en tacones, monedas de oro envueltas en tela. Los objetos de mayor valor iban a contenedores aparte. Joyas de oro y plata, relojes, piedras preciosas, divisas extranjeras y marcos del Reich se contaban y registraban. Las alianzas eran particularmente abundantes.
Los prisioneros describieron cómo separaban montañas de anillos, cada uno representando un matrimonio, un compromiso, una vida ya extinguida. Algunos conservaban inscripciones, nombres, fechas, palabras de amor. Esas huellas personales se trataban como materia prima, catalogadas por peso y por contenido de metal precioso. Los testimonios de los supervivientes que trabajaron en Canadá revelan el peaje psicológico. Manipulaban ropa de bebé sabiendo que los niños que la habían llevado estaban muertos. Clasificaban fotografías de familias que acababan de ser gaseadas. Encontraban comida preparada por madres que creían estar haciendo la maleta para una nueva vida. Ese trabajo ofrecía ligeras ventajas de supervivencia, algo mejor de comida, trabajo bajo techo, acceso ocasional a objetos que podían intercambiar. Pero el precio era una confrontación diaria, íntima, con la dimensión humana del genocidio. No todo permanecía organizado. Los guardias de las SNS robaban con regularidad de los bienes ya robados, una práctica tan común que las SS tuvieron que implantar medidas internas de seguridad para evitar el saqueo excesivo. Algunos guardias amasaron auténticas fortunas personales. Otros enviaban paquetes a sus familias con ropa y enseres domésticos sacados a los muertos. La hipocresía era absoluta. Los reglamentos de las SS prohibían estrictamente la adquisición no autorizada de bienes judíos, mientras toda la operación se basaba en el robo sistemático. Desde Canadá, los bienes ya procesados iniciaban su transformación. Las pertenencias personales de familias asesinadas pronto se convertirían en activos anónimos dentro de la economía de guerra nazi. Pero primero había que enviarlas, volver a clasificarlas, tasarlas y convertirlas en recursos utilizables. El viaje de pertenencia personal a material de guerra no había hecho más que empezar. El oro llegaba al Reichsbank en Berlín en envíos marcados con una precisión burocrática clínica. La documentación no mencionaba Auschwitz, Treblinka ni Majdanek. En su lugar, los registros usaban el nombre en clave Operación Reinhard, supuestamente en honor a Reinhard Heydrich, el arquitecto de la solución final asesinado en 1942. El auténtico objetivo de la operación quedó claro en la correspondencia interna de las SS: la explotación económica total derivada de la solución final. Lo que llegaba al Reichsbank era sobrecogedor por lo íntimo y lo macabro. Oro dental, dientes arrancados de cadáveres por comandos de prisioneros, llegaba por kilos. Alianzas, fundidas o aún con inscripciones, llenaban recipientes. Relojes de oro, joyas y monedas de toda la Europa ocupada iban a parar a las bóvedas del Banco Central. Entre 1942 y 1944, las SS entregaron aproximadamente 76 toneladas de oro al Reichsbank, solo a través de la Operación Reinhard. Y eso sin contar el oro requisado por otras vías o en fases anteriores de persecución. El Reichsbank era la institución financiera central de Alemania, el equivalente a un banco central moderno. No era una banda de delincuentes operando en la sombra. Era el corazón legítimo de las finanzas alemanas, dirigido por banqueros profesionales que sabían perfectamente de dónde procedía ese oro. Emil Pohl, vicepresidente del Reichsbank, supervisó personalmente la recepción y el procesamiento de los envíos de oro de las SS. No podía alegar ignorancia. Algunos envíos contenían piezas que hacían inconfundible su origen: puentes dentales con los dientes aún unidos, joyas con dedicatorias personales, objetos que no podían proceder de fuentes legítimas. El oro tenía que refinarse y blanquearse antes de poder entrar en los mercados internacionales. Buena parte de ese trabajo se encargó a Degussa, una de las mayores empresas químicas y metalúrgicas de Alemania. Degussa explotaba refinerías que fundían el oro, eliminaban cualquier rasgo identificativo y lo recobraban en lingotes estándar aptos para el comercio internacional.
La empresa procesó oro de la Operación Reinhardt durante toda la guerra, plenamente consciente de su origen. Después de la guerra, Degussa alegaría que solo cumplía contratos con organismos estatales, una defensa que jurídicamente bastó, pero que moralmente era indefendible. El proceso de refinado estaba diseñado precisamente para ocultar el origen. Las alianzas se convertían en lingotes anónimos. El oro dental se mezclaba con otros oros para diluir sus características reconocibles. Cada barra se sellaba con marcas estándar de peso y pureza, creando la apariencia de un metal precioso legítimo. Las historias individuales, los matrimonios, las sonrisas, las vidas, se fundían literalmente, dejando solo el valor monetario. ¿Por qué necesitaban los nazis ese oro? Alemania estaba librando una guerra total en varios frentes y necesitaba recursos muy por encima de su capacidad interna. El comercio internacional exigía divisas fuertes u oro, sobre todo en las operaciones con países neutrales que no aceptaban marcos del Reich cada vez más devaluados. Suiza, Turquía, España, Portugal y Suecia exigían pago en oro por materiales de guerra vitales. La banca suiza, en particular, se volvió un intermediario clave para convertir oro robado en divisas utilizables. Los propios registros del Reichsbank, capturados tras la guerra, documentan la conversión sistemática del oro de las víctimas en material bélico. Con ese oro se compró wolframio a Portugal, imprescindible para la munición perforante. Se compraron rodamientos de precisión a Suecia, cromo a Turquía y maquinaria a Suiza. Cada barra de oro representaba no solo un robo a los muertos, sino la financiación directa de armas usadas contra los ejércitos aliados. El oro de las víctimas financió, literalmente, la maquinaria militar que al mismo tiempo estaba asesinando a otras víctimas. Emil Pohl declararía después que expresó reparos por aceptar oro de las SS, sobre todo los envíos cuyo origen era evidente. Sus objeciones fueron rechazadas por Walter Funk, presidente del Reichsbank y antiguo ministro de Economía del Reich. Funk se defendió diciendo que obedecía a órdenes superiores. Las órdenes venían directamente de Hitler y de Himmler. Maximizar la extracción económica derivada de la solución final por todos los medios. La escala del robo iba mucho más allá del oro. El Reichsbank también recibió y procesó enormes cantidades de divisas extranjeras confiscadas a las víctimas. Dólares, libras, francos, lotis y decenas de otras monedas. Las piedras preciosas, sobre todo diamantes, se tasaban y vendían a través de redes de corredores. Las SS incluso recogían y vendían pelo humano, utilizado en la industria textil. Nada era demasiado pequeño, demasiado íntimo o demasiado aterrador como para no convertirlo en mercancía. El papel de Suiza en el blanqueo del oro nazi es uno de los capítulos más polémicos de la historia financiera de la Segunda Guerra Mundial. Los bancos suizos aceptaron oro nazi durante toda la contienda, proporcionando al Tercer Reich reservas de divisas vitales y una legitimidad financiera internacional. El gobierno y la banca suizos afirmarían después que desconocían el origen de ese oro, pero las pruebas muestran una realidad mucho más compleja y comprometida. La posición de Suiza como país neutral la hacía especialmente valiosa para el régimen nazi. Mientras Alemania estaba en guerra con la mayor parte de Europa, Suiza mantenía relaciones diplomáticas y comerciales con potencias del eje y con los aliados. Los bancos suizos podían convertir activos nazis en divisas internacionalmente aceptadas que luego se empleaban en el comercio con otros países neutrales. Suiza se convirtió así en la lavandería de la riqueza robada. El Banco Nacional Suizo compró durante la guerra oro alemán por un valor aproximado de 1.300 millones de dólares de entonces, unos 12.000 millones de dólares actuales. Ese oro procedía de dos fuentes: las reservas nacionales saqueadas a países conquistados y el oro de víctimas procesado a través de la Operación Reinhardt.
Las reservas de oro del Banco Nacional de Bélgica, incautadas por Alemania en 1940, pasaron por cuentas suizas. El oro del Banco Central neerlandés corrió la misma suerte. Y mezclados con esas reservas oficiales, circulaban los lingotes refinados y recasteados por Degussa, hechos de alianzas y empastes dentales. Los banqueros suizos eran profesionales sofisticados que conocían muy bien el mercado internacional del oro. Sabían que Alemania había agotado pronto sus reservas legítimas. Sabían que Alemania controlaba territorios donde enormes poblaciones judías habían sido concentradas y luego habían desaparecido. Recibieron advertencias de los gobiernos aliados sobre la aceptación de oro saqueado. La Declaración Aliada de enero de 1943 afirmaba de forma explícita que los aliados no reconocerían ninguna transferencia de bienes en territorios ocupados y advertía a los países neutrales de que serían considerados responsables si aceptaban activos robados. Los bancos suizos siguieron aceptando oro nazi 2 años más. El mecanismo operativo era sencillo. El Reichsbank transfería oro a bancos suizos, principalmente al Banco Nacional Suizo, pero también a grandes bancos privados como Credit Suisse y el Union Bank of Switzerland. Los bancos suizos abonaban francos suizos en la cuenta del Reichsbank. Con esos francos se compraban bienes a la industria suiza o se convertían a otras divisas para compras a otros países neutrales. El oro permanecía en las bóvedas suizas, volviéndose limpio, poco a poco, por el simple paso del tiempo y la tramitación. Lo que hacía especialmente valiosos a los bancos suizos eran sus leyes de secreto. Suiza había promulgado en 1934 regulaciones estrictas de secreto bancario que convertían en delito revelar información sobre cuentas. Eso permitía que la riqueza se depositara, transfiriera y retirara con una anonimidad casi total. Altos cargos nazis, incluidos oficiales de las SS que se habían enriquecido personalmente con el expolio en los campos, usaron cuentas suizas para ocultar fortunas privadas. No eran operaciones oficiales del Estado, eran robos individuales dentro del gran robo. Las cantidades implicadas eran descomunales. Las investigaciones de posguerra estimaron que los bancos suizos guardaban cientos de millones de dólares en activos no reclamados de víctimas del Holocausto. Dinero depositado para ponerlo a salvo antes de la guerra y nunca recuperado porque sus titulares fueron asesinados. Además, las cuentas suizas albergaban fortunas personales de jerarcas nazis, blanqueadas a través del mismo sistema bancario que procesaba las transacciones oficiales del Reichsbank. Ambos caudales, los bienes de las víctimas y los botines robados, circularon por las mismas instituciones, a veces por las mismas cuentas. Los bancos suizos prestaron otro servicio crucial. Permitieron a Alemania comerciar con naciones aliadas incluso en plena guerra. Como Suiza mantenía la neutralidad y su moneda era aceptada internacionalmente, los alemanes podían usar intermediarios financieros suizos para comprar bienes a países sudamericanos o hacer negocios con empresas en naciones aliadas mediante complejas sociedades pantalla y acuerdos triangulados. La neutralidad suiza no era solo política, era una infraestructura financiera que hizo rentable el genocidio. Tras la guerra, Suiza resistió en un principio la presión internacional para devolver el oro saqueado o abrir sus libros sobre las cuentas nazis. El Acuerdo de Washington de 1946 obligó a Suiza a devolver solo una fracción del valor estimado del oro, 50 millones de dólares de unos 500 millones saqueados. El resto quedó en manos suizas, absorbido poco a poco por la economía legal, a base de asientos contables y tiempo. En cuanto a las cuentas privadas, los bancos suizos sostuvieron que no podían revelar información por las leyes de secreto bancario, incluso cuando se confirmaba que los titulares habían muerto en el Holocausto. La defensa suiza se apoyó en varios argumentos. Eran neutrales
y no tenían forma de verificar el origen del oro. Debían proteger sus instituciones financieras ante amenazas militares alemanas, y sus bancos se limitaban a seguir prácticas bancarias internacionales estándar. Cada argumento contenía verdades parciales envueltas en un fracaso moral absoluto. Los bancos suizos tomaron decisiones calculadas para lucrarse con el genocidio, y esas decisiones dieron a la maquinaria bélica nazi un respiro financiero vital en momentos críticos. La economía de guerra nazi vivía al borde del colapso permanente. Alemania entró en la Segunda Guerra Mundial sin recursos suficientes para un conflicto prolongado. La estrategia del Blitzkrieg, golpes militares rápidos y abrumadores, estaba motivada en parte por la necesidad económica. Alemania no podía permitirse una guerra larga. Cada mes adicional de combate drenaba recursos de los que carecía. Esta crisis de recursos hizo que la riqueza robada no fuera solo rentable, sino esencial para las operaciones militares nazis. Estimaciones conservadoras sugieren que los bienes confiscados a las víctimas del Holocausto aportaron aproximadamente un 30% del presupuesto de guerra alemán entre 1942 y 1945. Esta cifra incluye no solo el oro y las divisas procesadas por canales oficiales, sino el valor total de todos los bienes incautados: inmuebles, empresas, cuentas bancarias, valores y pertenencias personales. La Oficina Principal Económica y Administrativa de las SS calculó que solo en 1943 la explotación de los campos, trabajo forzado más confiscación de bienes, generó aproximadamente 600 millones de marcos del Reich para el Estado alemán. Los flujos financieros funcionaban por múltiples canales. El oro y las divisas requisados a las víctimas iban al Reichsbank, que los usaba para adquirir moneda extranjera y comerciar con países neutrales. Con esa moneda se compraban materiales de guerra vitales: rodamientos de precisión suecos para los blindados, wolframio portugués para munición perforante, mercurio español para explosivos, cromo turco para el endurecimiento del acero. Cada uno de esos insumos era esencial para la fabricación de armamento. Sin acceso a esos recursos, la producción militar alemana se habría hundido aún más rápido de lo que lo hizo. Los bienes confiscados dentro de Alemania y en los territorios ocupados aportaron beneficios más directos. Pisos incautados se usaron para alojar a familias alemanas desplazadas tras los bombardeos aliados. Muebles, menaje, ropa y enseres sacados de hogares judíos se distribuyeron entre civiles alemanes o se vendieron por canales oficiales, con los ingresos fluyendo a la hacienda del Estado. Solo en Polonia, las autoridades de ocupación alemanas requisaron un patrimonio estimado en $20.000 millones perteneciente a familias y comunidades judías. Ese patrimonio se enviaba a Alemania, se vendía in situ para financiar los costes de ocupación, o se distribuía entre colonos alemanes étnicos. Las SS levantaron su propio imperio económico, construido casi por completo sobre trabajo esclavo y bienes robados. Las empresas de las SS, Dest, Obras Alemanas de Tierra y Piedra, Dau, Obras Alemanas de Equipos y otras, fabricaban materiales de construcción, textiles y armamento con prisioneros de campos trabajando sin salario, alimentados con raciones de hambre y llevados hasta la muerte por agotamiento. Los beneficios iban directamente a la organización SS, que los empleaba para expandir el sistema de campos, financiar unidades militares de las SS y enriquecer a su cúpula. Quizá lo más perturbador fue lo profundamente que la riqueza robada se integró en la vida cotidiana alemana durante la guerra. Los soldados de la Wehrmacht cobraban sueldos financiados en parte con bienes confiscados. Sus armas, uniformes y equipos se producían con materiales comprados con el oro de las víctimas. Las familias alemanas usaban muebles, vestían ropa y cocinaban con utensilios sacados a familias deportadas. La explotación económica del genocidio no fue algo aparte de la sociedad alemana en guerra. Estuvo entretejida en ella.
El impacto fue más allá del gasto militar directo. La industria alemana se volvió adicta al trabajo esclavo y a los materiales robados. Para 1944, aproximadamente 7,6 millones de trabajadores forzosos y prisioneros de campos trabajaban en la industria alemana, más del 20% de la mano de obra. Grandes corporaciones, IG Farben, Krupp, Volkswagen, BMW, Daimler-Benz, operaban fábricas con mano de obra de campos de concentración. Pagaban a las SS tarifas simbólicas por ese trabajo, muy por debajo de salarios de mercado, generando beneficios enormes mientras contribuían a la destrucción sistemática de poblaciones encarceladas. La desesperación financiera del Estado nazi se agudizó a medida que la guerra se volvía en contra de Alemania. Tras las derrotas de Stalingrado y el norte de África, tras el Día D y el avance soviético desde el este, la economía alemana funcionaba a crédito y a base de recursos robados. La intensificación de la solución final en 1944, la deportación y asesinato de la judería húngara, la liquidación de los guetos restantes, coincidió con la situación de recursos más desesperada de Alemania. Solo la operación en Hungría aportó una riqueza masiva a las arcas de las SS justo cuando la guerra estaba claramente perdida. Prueba de que la extracción económica siguió siendo prioritaria incluso cuando la derrota militar era inevitable. No fue un simple robo oportunista que ocurrió a la vez que la guerra. El asesinato de millones fue también una política con motivación económica, que la cúpula nazi justificó en parte por los recursos que generaba. La solución final fue muchas cosas: un genocidio ideológico, pseudociencia racial convertida en política, asesinato burocrático en masa, pero también fue una operación de extracción de recursos a una escala nunca antes intentada. La guerra terminó en mayo de 1945. Cuando las fuerzas aliadas ocuparon Alemania, empezaron a descubrir la magnitud del expolio nazi. Reservas de oro que deberían haber estado en bancos nacionales de toda Europa aparecieron en minas de sal, enterradas en bosques, escondidas en bóvedas bancarias. Los registros del Reichsbank, conservados en parte, documentaban años de saqueo sistemático. Pero recuperar la riqueza robada resultaría casi tan complicado como el propio robo. Los juicios de Nuremberg abordaron los crímenes contra la humanidad, pero también examinaron la infraestructura económica que hizo posibles esos crímenes. Walter Funk, presidente del Reichsbank, fue juzgado por su papel al aceptar y procesar el oro de las SS. Su defensa fue simple. Era un banquero que obedecía órdenes de las autoridades del Estado. Emil Pohl, que había supervisado personalmente las operaciones, declaró sobre envíos que contenían oro dental y joyas que evidentemente procedían de víctimas. Pese a ese testimonio, a Funk solo le cayó cadena perpetua, que más tarde le fue conmutada. Salió en libertad en 1957 y murió 3 años después, sin devolver jamás un solo céntimo de la riqueza robada. Los directivos empresariales afrontaron una responsabilidad similar, o la ausencia de ella. Ejecutivos de IG Farben que dirigían las operaciones en Auschwitz-Monowitz fueron juzgados. Algunos recibieron penas de entre 1 y 8 años. La mayoría salió antes de tiempo. En los años 50, muchos habían retomado cargos en la industria alemana. El mensaje era claro: la participación en un genocidio, si se canalizaba mediante estructuras corporativas y financieras, no sería castigada con severidad. El propio oro se convirtió en objeto de complejas negociaciones internacionales. En 1946 se creó la Comisión Tripartita del Oro para restituir a sus legítimos propietarios nacionales el oro monetario saqueado por Alemania. La comisión acabó recuperando y redistribuyendo aproximadamente 65 millones de dólares en oro, una fracción de lo robado. Gran parte de ese oro procedía de reservas halladas en Alemania al final de la guerra. El oro ya blanqueado a través de bancos suizos
convertido en divisas y gastado en material de guerra, sencillamente había desaparecido. ¿Y las propiedades personales? ¿Qué fue de las alianzas, de la moneda cosida en la ropa, de las joyas escondidas en los tacones? La mayoría jamás se recuperó. Parte apareció en los barracones de Canadá abandonados en Auschwitz, almacenes aún repletos de ropa, zapatos y objetos personales cuando llegaron las fuerzas soviéticas. Ya era tarde para devolverlos a sus dueños. Casi todos habían muerto. Aquellos objetos se convirtieron en piezas de museo, testimonio silencioso de un robo sistemático. La cuestión de los bancos suizos y sus cuentas fue ganando controversia con el paso de las décadas. Suiza mantuvo que sus leyes de secreto bancario impedían revelar información sobre cuentas, incluso si pertenecían a víctimas del Holocausto. Esa postura podía sostenerse legalmente bajo la ley suiza, pero resultaba moralmente indefendible ante la comunidad internacional. La presión aumentó en los años 90, cuando organizaciones de supervivientes e investigaciones internacionales exigieron rendición de cuentas. En 1996, el Congreso Judío Mundial, encabezado por Edgar Bronfman, impulsó una auditoría integral de los bancos suizos. Al principio, los bancos suizos se resistieron, alegando que la mayoría de los registros del periodo bélico habían sido destruidos. Bajo una intensa presión internacional, finalmente se llevó a cabo una investigación. Reveló que los bancos suizos mantenían aproximadamente 600 millones de dólares en cuentas inactivas que probablemente pertenecían a víctimas del Holocausto. Muchos titulares habían sido asesinados. Sus familias no sabían que existían esas cuentas, o no podían sortear los requisitos burocráticos suizos para reclamarlas. El acuerdo resultante, en 1998, obligó a los bancos suizos a pagar 1.250 millones de dólares en restitución. No se trataba solo de cuentas dormidas, también era una compensación por el papel de la banca en el blanqueo del oro nazi y en el lucro obtenido del genocidio. Los bancos suizos nunca admitieron culpa, presentando el acuerdo como un gesto de reconciliación histórica más que como un reconocimiento de responsabilidad. El pago se distribuyó entre miles de reclamantes en todo el mundo, aunque muchos supervivientes recibieron solo unos pocos miles de dólares cada uno, una cantidad irrisoria frente a lo robado. La propia Alemania estableció programas de restitución, pero fueron limitados y de difícil tramitación. Para optar a compensaciones, los supervivientes necesitaban documentación que probara la propiedad o la persecución, papeles que a menudo habían sido destruidos junto con las comunidades que los generaron. Los primeros programas exigían solicitudes individuales y pruebas detalladas de pérdidas, un proceso que dejó fuera a muchos supervivientes ancianos sin energías, recursos o documentos. Muchos murieron antes de recibir nada. Con el tiempo, los esfuerzos de restitución mejoraron. La Conferencia sobre Reclamaciones Materiales Judías contra Alemania, creada en 1951, negoció programas de compensación y distribuyó fondos a los supervivientes. A fecha de 2025, Alemania ha pagado aproximadamente 90.000 millones de dólares en indemnizaciones a supervivientes del Holocausto y a sus herederos. Suena sustancial, hasta que se compara con los alrededor de 180.000 millones robados, ajustados por inflación. Y el dinero, sea cual sea la cifra, no puede devolver lo realmente perdido: familias, comunidades, culturas y vidas. 80 años después de la liberación, la historia del expolio nazi sigue apareciendo por vías inesperadas. Bóvedas bancarias en Europa y Norteamérica aún contienen activos no reclamados de víctimas del Holocausto. Bienes inmuebles incautados durante la guerra siguen en disputa. Obras de arte robadas a coleccionistas judíos aparecen de vez en cuando en casas de subastas, desatando pleitos sobre su procedencia. El robo de 1933 a 1945
resuena a través de generaciones. Pensemos en el arte. Los nazis saquearon de forma sistemática obras de coleccionistas, marchantes y museos en toda la Europa ocupada. Hermann Göring acumuló personalmente una colección de miles de pinturas, esculturas y objetos, casi todos robados. El régimen creó el ERR, Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, una entidad estatal dedicada específicamente al expolio del patrimonio cultural. Se llevaron Rembrandts de Ámsterdam, Klimts de Viena, colecciones enteras de galerías parisinas. Parte del arte se envió a Alemania para el proyectado Führermuseum de Linz. Otras piezas se vendieron a través de países neutrales para financiar la guerra. Tras la contienda, las fuerzas aliadas recuperaron cientos de miles de obras en minas de sal, castillos y almacenes. Los Monuments Men, historiadores del arte y profesionales de museos vestidos de uniforme, trabajaron para identificar y devolver esas obras a sus legítimos dueños. Tuvieron éxito en muchos casos, pero miles de piezas nunca fueron reclamadas porque sus propietarios estaban muertos y sus herederos ignoraban su existencia. Otras se devolvieron a estados y no a individuos, acabando en museos nacionales donde aún permanecen con una procedencia difusa. La investigación moderna de procedencias sigue destapando arte robado en colecciones de museos y en manos privadas. En 2006, los museos austríacos tuvieron que devolver 5 cuadros de Klimt a los herederos de Adele Bloch-Bauer, cuya familia había sido despojada por los nazis. Las obras estaban valoradas en más de 300 millones de dólares. Casos similares afloran con frecuencia. Una familia descubre que la colección de sus abuelos fue incautada. Empiezan a indagar. Localizan un cuadro en un museo o en subasta. Y comienza la batalla legal para probar la propiedad y exigir restitución. El sector inmobiliario presenta un problema aún más complejo. Edificios de viviendas enteros en Berlín, Viena, París o Ámsterdam fueron arrebatados a sus dueños judíos. Tras la guerra, muchas de esas propiedades no se devolvieron porque los propietarios y sus familias estaban muertos. Se integraron en programas públicos de vivienda o se vendieron a nuevos propietarios que compraron de buena fe, sin conocer el robo en el historial del inmueble. 70 años después, parientes lejanos de los dueños originales aparecen reclamando el título legal de propiedades que ahora valen millones. ¿Quién tiene la reivindicación más sólida? ¿El heredero de la víctima del robo o el propietario actual que compró legalmente hace décadas? La cuestión de la responsabilidad empresarial sigue sin resolverse del todo. Las corporaciones alemanas que se beneficiaron del trabajo esclavo y de bienes robados crearon finalmente en el año 2000 un fondo colectivo de compensación, la Fundación Memoria, Responsabilidad y Futuro. El fondo distribuyó unos 8.000 millones de dólares a antiguos trabajadores forzosos y otras víctimas, pero se planteó como cierre definitivo, evitando más demandas. Las empresas aportaron al fondo para lograr paz jurídica, no como admisión de culpa moral. Degussa, la empresa que refinó el oro procedente de las víctimas de Auschwitz, siguió operando tras la guerra. Se fusionó, se reestructuró y acabó formando parte de Evonik Industries. La compañía reconoce su papel durante la contienda, pero lo presenta como un hecho histórico, no como una obligación moral vigente. Hoy existe, rentable y respetable, construida en parte sobre oro dental procesado y alianzas fundidas. Los bancos suizos siguen guardando activos que podrían pertenecer a víctimas del Holocausto o a sus herederos. Pese al acuerdo de 1998, aparecen nuevos casos. Alguien encuentra un documento que menciona una cuenta en Suiza. El banco afirma que no existen registros. Se entablan batallas legales. La resolución a menudo favorece al banco, que dispone de recursos para pleitos largos que los supervivientes ancianos o sus descendientes no tienen. Lo más estremecedor son los bienes que jamás se reclamarán, porque no sobrevivió nadie,
para reclamarlos. Familias enteras fueron asesinadas, sin dejar herederos. Comunidades quedaron completamente destruidas, sin nadie que recordara lo perdido. En la tradición judía, los bienes de quien muere sin herederos pasan a la comunidad. Pero si toda la comunidad ha sido destruida, ¿quién hereda? Esa pregunta no tiene respuesta satisfactoria. Volvemos al punto de partida. Agosto de 1944. Auschwitz-Birkenau. Un transporte llegado de Hungría. Familias separadas, pertenencias confiscadas, vidas truncadas. Pero ahora comprendemos la arquitectura completa de lo que ocurrió después. Esas pertenencias no se esfumaron en el caos. Entraron en un sistema diseñado específicamente para transformar bienes personales en activos del Estado, para convertir el genocidio en beneficio, para hacer económicamente productivo el asesinato masivo. La riqueza saqueada financió el 30% de los costes de guerra de la Alemania nazi entre 1942 y 1945. No es una estadística abstracta. Significa que prácticamente cada tercera bala disparada por soldados de la Wehrmacht, cada tercer carro de combate que recorrió Europa, cada tercera bomba lanzada sobre ciudades aliadas se financió, directa o indirectamente, con bienes arrebatados a las víctimas del Holocausto. El oro en las bóvedas suizas procedía de alianzas y de dientes. La moneda usada para comprar rodamientos suecos se encontró cosida en los forros de los abrigos de familias que subían a los trenes. El sistema era tan eficiente que las propias víctimas financiaron literalmente su destrucción. Esta historia plantea preguntas que siguen sin resolverse 80 años después. ¿Cuál es el plazo de prescripción del robo cuando las víctimas fueron asesinadas? ¿Cuándo pasa la propiedad robada a ser legítima por el simple transcurso del tiempo? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones que obtuvieron beneficios del genocidio? Existen respuestas jurídicas, tratados, acuerdos, fundaciones creadas y cerradas, pero las respuestas morales son más esquivas. Suiza prosperó en parte gracias al oro nazi. Las empresas alemanas se reconstruyeron con activos e infraestructuras desarrollados con trabajo esclavo. Particulares en toda Europa vivieron en pisos, vistieron ropa y usaron utensilios sustraídos a vecinos deportados. El beneficio económico del genocidio se extendió mucho más allá de los oficiales de las SS y de la cúpula nazi. Impregnó sociedades que después se dijeron víctimas del nazismo o simples observadoras neutrales. Hoy, Alemania y empresas alemanas han pagado aproximadamente 90.000 millones de dólares en restituciones e indemnizaciones. Suiza aportó 1.250 millones a través del acuerdo bancario. Cifras que suenan altas, hasta que se comparan con los 180.000 millones robados, ajustados por inflación. Y aún así, hay obras colgadas en museos sin procedencia clara. Cuentas bancarias siguen sin reclamar. Disputas inmobiliarias continúan. El robo nunca se ha esclarecido del todo, y menos aún reparado. La lección de fondo trasciende los números. El sistema de expolio nazi triunfó porque miles de profesionales corrientes, banqueros, contables, directivos, operarios de refinería, administrativos de envíos, tomaron la decisión día tras día de participar. Tramitaron el papeleo, fundieron el oro, movieron los fondos, llevaron la contabilidad. La mayoría nunca fue castigada. Muchos continuaron sus carreras tras la guerra. El mensaje que quedó para la historia fue que un genocidio, si se ejecuta por los cauces burocráticos correctos, ofrece participación con poco riesgo. Nos decimos que nosotros habríamos actuado de otra manera, que nos habríamos negado, que habríamos resistido. Pero las pruebas sugieren lo contrario. La explotación económica del Holocausto prosperó precisamente porque tanta gente corriente tomó decisiones corrientes, seguir normas, obedecer a sus superiores, anteponer la seguridad del trabajo a la objeción moral. La banalidad del mal, como observó la filósofa Hannah Arendt,
fue su rasgo más aterrador. Hoy quedan las voces que se apagan de los supervivientes, cada vez menos personas capaces de testificar lo que vieron. La documentación conservada en archivos, los restos físicos en Auschwitz y otros lugares, donde montones de zapatos y maletas siguen dando fe de vidas individuales reducidas a mercancía. Y los pleitos en curso sobre bienes y compensaciones, cada caso un recordatorio de que un robo de esta escala no caduca. El sistema de expolio nazi no tuvo precedentes en alcance y eficiencia. Pero la disposición de las instituciones a lucrarse con la atrocidad, la prontitud de los profesionales para participar en sistemas que saben que están mal, la capacidad de las sociedades para absorber riqueza robada y no hacer preguntas. Eso no es exclusivo de la Europa de los años 40. Son vulnerabilidades humanas que persisten a través del tiempo y de las culturas. La historia recuerda las cámaras de gas y los pelotones de fusilamiento. Recuerda los campos de exterminio y las fosas comunes. También debe recordar las mesas de clasificación de Canadá, las refinerías de Degussa, las bóvedas de los bancos suizos y las oficinas donde burócratas calcularon el valor económico del genocidio. Porque un robo de esta magnitud necesitó no solo perpetradores, sino facilitadores, no solo criminales, sino colaboradores, no solo maldad, sino gente corriente haciendo concesiones corrientes. El precio de esa complicidad se pagó en sangre y en oro. La factura aún se sigue cobrando. Si esta historia te ha conmovido, te ha hecho pensar o te ha ayudado a ver la Segunda Guerra Mundial de otra manera, sería un honor que te unieras a nuestra comunidad, que no deja de crecer. Suscribirte no es solo un clic, es una forma de apoyar historias más potentes, más voces olvidadas y más verdad del pasado. Así que, si crees que estas historias importan, dale al botón de suscribirte y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no te olvides de dejar un comentario. Leemos todos y nos encanta conocer tu opinión. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue preguntando. Sigue buscando la verdad.